Bueno, pues vamos a continuar y finalizar con el texto sobre bikers. Así que me voy al primero de todo, al bloque 3, block 3. Vale, como siempre, block 3. Busco la entrada de text on bikers, que ya lo tenemos aquí. Y buscamos los archivos. Bueno, vamos a descargar los dos, tanto el del texto, con los ejercicios, lógicamente, y vemos también el del solucionario, y así como tantas otras veces vamos buscando y comparando, ¿vale? Bueno, ya tenemos en el bloque anterior, pues ya hicimos el primero, que era el matching exercise, ¿no? El ejercicio de unir, que fue recibido unánimemente con una gran ovación de ¡ay, por favor, que se hace! Y tal, ¿no? Bueno, el siguiente ya volvemos a la realidad porque es el típico de questions and answers, ¿no? El que de todas maneras, cuando te lo ponen a hacer, porque tú tienes que realizar la oración, ¿no? O sea, la frase, la tienes que como que completar. Lo de la complete sentence, que te lo van a poner también en el examen, a lo mejor en el examen pone long sentence, ¿vale? Puede ser que sea complete o long sentence. Es que lo que te están diciendo, la respuesta tiene que tener sujeto, verbo y complemento. A eso se refiere. Luego puede ser una frase un poco más larga, pueden ser dos frases juntas. Pero cuando en el enunciado, y por eso se pone también en los textos que hacemos aquí, te dicen complete o long sentence, ¿vale? Quiere decir que tiene que tener sujeto, verbo, complemento. Y es que estaba pensando, puede ser que incluso en algún examen, me parece haberlo visto incluso que te lo dicen en el enunciado, escribe su respuesta con sujeto, verbo, complemento, como una frase en castellano. Eso ya no lo podría asegurar, pero me viene un poco así el flash. Entonces a eso se refiere. Lo habitual es, como ya hemos dicho tantas veces, y como aparece en la mayoría de los ejercicios estos de preguntas y respuestas, que la pregunta sea con question word. Entonces, siempre que haya una pregunta con question word, ya sabéis que la respuesta tiene que ser sujeto, verbo, complemento. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos varias, por ejemplo, la primera, la segunda, en las que son preguntas que requieren, o sea, que lo primero sería sí o no, porque no tiene una question word. Can bikers always use do motorcyclists? ¿Vale? Insisto, esto no es lo habitual en el examen. En el examen, si habéis echado un vistazo, los que hemos hecho aquí, los ejemplos y tal, las 5 preguntas suelen ser siempre de question word para que no haya duda, ¿vale? Pero bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos aquí, como es el caso de esas yes or no question? Pues cuando han salido hemos dicho, bueno, pues yo digo yes or no. Si es posible, yo recomiendo, en este caso no saliera, que pongáis la respuesta short answer completa, yes, I do o no, I don't, o lo que fuera. Y luego ya una frase donde damos una razón o explicamos el sí o el no. ¿Vale? Por eso, siempre de esto. siempre en el texto. Eso es muy importante, ¿vale? Es decir, sea como sea la pregunta, la respuesta siempre tiene que estar en el texto. Por eso lo habitual es que yo pueda ir al texto y directamente coger la respuesta y meterla aquí y no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Pero eso es otro de los aspectos muy sensibles de los correctores. Los correctores ya hemos dicho que son muy sensibles a que no hayas entendido el enunciado, por ejemplo, que te pongan a escribir, escríbeme sobre no sé qué y escribas sobre otra cosa diferente, entonces te van a marcar un 0 directamente, es decir, insisto, que no entiendas bien la pregunta o no entiendas bien el enunciado, y a que en el caso de las preguntas sobre el texto respondas con algo que no está en el texto. ¿Vale? Todo lo que se responda está en el texto, porque de hecho las preguntas están pensadas para eso, para encontrar en el texto la solución. ¿Vale? Bueno, pues vamos con la primera, que decía, can bikers always use the bus lane in London now? Can bikers always use the bus lane in London now? Bueno, pues sí, a la espera un poco. Sí. Bikers es una cosa. Y cyclists es otra. Sí, en este texto, biker se refiere a motociclista, por lo de motorbike, ¿vale? Sí, efectivamente, ese puede ser uno de los motivos de confusión
en este texto. Hay veces que biker es ciclista también, ¿vale? Y tienes Ciclista. motorist. En otro, quiero decir que es habitual que también biker puede referirse a ciclista, pero en este texto en concreto se han tomado la molestia de diferenciar entre biker, referido a motociclista, y cyclists, referidos a ciclistas, ¿vale? Por eso hay veces, ¿no?, que en la lectura salta de uno a otro y entonces hay que prestar atención a eso. Sí, porque aquí las respuestas estaban unas aquí, luego te tenías que ir aquí. Creo que comentamos algo de eso, o que alguien me dijo, no, pero no están al principio, está... Yo creo que era de esto. Ajá. El de los ordenadores y el Apple. Ah, vale, ese, exactamente. Sí, no fue aquí, yo sé que había uno. Vale, bueno, vamos a ir viendo a ver y comprobamos y tal. ¿Can bikers always use the bus lane in London now? Bueno, pues una posible respuesta sería, no, they can't, but they are closer to gaining permanent access to it. Vámonos al texto. No, the bikers are on the state closer to gaining. That's right. Yeah, great. That's right. Eso, exactamente, eso es. No, they can't, but they are closer to gaining permanent access to it. Es decir, no, ahora mismo no, pero están cerca de conseguir un acceso permanente. That's right. Veamos en el texto dónde se sitúa eso. Gaining. Gain es ganar, obtener, conseguir. Es una forma de decirlo, ¿no? Quizá un poco más formal. ¿Sabes lo que pasa, Javier? Sí. Vas leyendo y aunque no entiendas las palabras, no te lo vas imaginando. Pero hay algunas que son clave. A ver. Hay alguna palabra que si no la sabes, es no, muy difícil. Sí. No te voy a decir que no. ¿Vale? A ver. Normalmente las preguntas están, quiero decir, tiene que haber un equilibrio entre cómo se presentan las preguntas y cómo de preparado vayáis vosotros, ¿no?, al examen, ¿no? Normalmente los examinadores, los que diseñan el examen, plantean ese equilibrio. ¿Qué quiere decir con eso? Que el 80%, 90% de las preguntas en este ejercicio primero vas a ser capaz de responderlas. Una, clarísimamente, sin ninguna duda. Alguna otra a lo mejor tienes que escarbar. Y puede que haya una en la que te enfrentas con un problema que no puedas superar y no puedas responderla. Una palabra clave, como tú dices, que no entiendas. Pero eso es el menor de los casos. ¿Vale? Es decir, la pregunta está diseñada para que en el 80-90% de las preguntas tú puedas responder. Insisto, algunas sin ningún tipo de duda, conozcas todo el vocabulario y ves claramente, y otras, pues como está diciendo Margarita, que dice, pero aquí no tal, pero lo puedo deducir, lo puedo tal. Sí, pero una cosa clave. Sí. Ajá, pero insisto, con la preparación que deberíais llevar, eso se reduce a nada, a un 10%, es decir, a una pregunta, si acaso, que puede haber ejercicios, puede haber veces en las que ni siquiera ya... Pero está un poco pensado para eso, para que sea un porcentaje muy bajo en el que la palabra clave, esa keyword o esa estructura clave, tú no seas capaz de entender. ¿Vale? Pues yo no entiendo. Porque me he ido a lo de who can already use the lines. Claro, por lo de cyclists. La confusión ha sido en la comprensión, ha sido por lo de bikers y cyclists. Si hubiera sido cyclist, efectivamente esa sería la respuesta, pero claro. Ajá. Esto sería, y por eso, sí, desvelamos el secreto. Es una de las razones también, aparte de por el tema, porque este texto planteaba ese tipo de, una serie de detalles como este, ¿no? No es un texto difícil de comprender y tal, pero ¿qué pasa? Que hay veces que tenemos elementos que nos pueden distorsionar un poco. Y en este caso, lo de bikers y cyclists, que están tan cerca, es un elemento que distorsiona. Yo creía que eran los mismos. Ajá. Como cyclists, que era uno específico y otro genérico que englobaba a todos. Sí, exactamente. Puede dar esa impresión y esa confusión, pero no lo separan. Hay momentos, quizá al principio del texto no queda claro cuando dicen bikers are a step closer to gaining permanent access to Britain's Beer Route. Ahí no sabes tú, todavía no te queda claro que ese biker es motorcyclist, o sea, la gente de la motocicleta. Tenemos que seguir leyendo un poco más
para deducir y darnos cuenta de que efectivamente son Pero como dice los... Michael, Sí, pero yo me fui por Vale, la bueno, mayoría. ahí está, es lo que estaba diciendo, lo que dice, lo siguiente que iba a comentar es lo que dice Margarita. ¿Qué ocurre? Que la pregunta específicamente me dice, a ver, bikers, entonces como dice, pues yo me voy a bikers. Claro. Vale, ok. No sé si hay alguna otra posibilidad, la que, quiero decir, que es esa frase, ¿no? Que viene un poco, lo hemos expresado de esa manera aquí de, no they can't, but they are closer to gaining permanent access to it. Ok. Vale. ¿Qué más? Do motorcyclists, aquí dicen motorcyclists, agree on mixing with bikes on bus lanes? Okay. Do motorcyclists agree on mixing with bikes on bus lanes? Por ejemplo, en esta pregunta. Si yo no tengo claro, o sea, al llegar al examen, a la fecha de examen, esta pregunta no debería plantear ningún problema. Pero alguien puede decir, agree on. Bueno, pues agree on, que es la clave de ahí porque dice estar de acuerdo. ¿Cómo? Agree. El verbo agree es estar de acuerdo. Agree on es estar de acuerdo en algo en concreto. Bueno, ¿veis? Cuando redactan eso y ponen agree, están diciéndole al estudiante, tienes que saber lo que significa agree. Entonces, cuando vosotros lleguéis al examen, ese agree debería de saberse porque es una palabra de nuestro nivel. Si no se sabe agree, entonces estoy muy perdido en esta pregunta. Estoy muy perdido en esta pregunta porque dices, ¿están de acuerdo, no? En mezclarse con las bicicletas en los carriles, ¿no? De tal. Yes, they do. Most cyclists support the move. Okay. Most support. Ajá. ¿Están de acuerdo? The cyclists sharing lanes could reduce accidents. Ok, that's right. Eso puede servir. Porque de forma indirecta, pero está diciendo que están de acuerdo, porque puede servir para reducirlo. That's right. Esa la deberían de aceptarlo. That's right. Ok. Puesto que no. Que no. Porque they don't cycling groups. It will be dangerous Es for algo raro. motorcycles and bikers. Ok, bueno, a ver. Pero no he entendido nada. Y yo me he ido ahí al segundo párrafo. Mira, una es lo que decíamos, lo de who can already use the lane supported the move, o el que está diciendo Margarita, que es... a ver... Me lo he copiado, ¿eh? Sí, que recuerdo esa... sí, lo de reduce the... Aquí en la segunda... Pero eso estaba ya más lejos, claro. En la primera siguiente dice... Ajá, aquí. Ahí. In the TfL survey, cyclists said that sharing bus lanes could reduce accidents. Claro, es que yo... Vale, pero fíjate, la justificación que da Margarita para esa pregunta es yes, because cyclists said that sharing bus lanes could reduce accidents because motorbike, okay, could reduce accidents. Y ahí, perfecto, eso también valdría, ¿vale? Porque es una forma de decir, están de acuerdo, porque reduciría los accidentes. Yo digo que ajá. en esa segunda te vas a... Vale, la que da el solucionario, siendo válida la que tú me dices, la que da el solucionario está al final del primer párrafo, la de can already use the lane supported the move. Y entonces la frase esta que quiere decir, la de en el segundo párrafo. La que decía Margarita. No, la de dice. En este párrafo. Most cyclists. Ajá. Before the start, because of the claim, debido a la reclamación de los grupos de ciclistas, de que sería peligroso para las motocicletas y los ciclistas y bicicletas. Pues que están a favor. Claro, pero fíjate, la pregunta me dice... Están de acuerdo en mezclar, ¿no? Claro. ¿En qué tiempo está la pregunta?
La pregunta del ejercicio, ¿en qué tiempo lo han hecho? El presente, ¿no? Claro, y esto es antes de que empezara la prueba. Es decir, lo que digamos debería ahuyentarte o rechazar esta respuesta como válida es que está en el pasado, porque dice, antes de que empezara la prueba, los tal estaban, ¿vale? Porque esto, ¿ves? Es que digo, esto tiene que ser importante para saberlo, porque dice, pickers were kept Out of. Ese kept out, eso es una frase. Estaban, bueno, el verbo es keep out of, que es mantenerse fuera de él. Eso está en pasiva, entonces dice, antes de que empezara, los bikers estaban, o sea, traducido no literalmente, sino adaptado. No se les permitía entrar en los carriles de los autobuses de la ruta roja. Eso es lo que dice, ¿vale? Were kept out of. Porque debido al reclamo, ¿no? De tal y cual, ¿vale? Pero eso es antes. ¿Okay? Esas son las cuestiones que hay que saber. Claro, ese es el detalle. En cambio, la pregunta te dice, y ahora, por eso te hace la pregunta en presente, ¿no? Te dice, Los motociclistas. do motorcycles agree on mixing with bikes on bus lanes? Pero ya te la sitúa en el presente. ¿Vale? Entonces, bueno, por eso es que no funcionaría esa respuesta en pasado. Pero. Es que no lo veo. ¿En dónde está? ¿En qué parágrafo está? Está. No por nada, sino Sí. La que te indica el solucionario, Carmen, está al final del primer párrafo, la de most cyclists who can already use the lane. Y la que da Margarita está al principio de la segunda columna. Survey cyclists said that sharing the bus lane could reduce accidents. ¿Vale? Ok. Bueno. Vamos con el siguiente, number 3. Entonces decimos, why can accidents be reduced sharing the bus lanes according to cyclists? ¿Vale? Es decir, de los cyclists, ¿por qué se pueden reducir? ¿No? ¿O cuál es la razón? Entonces, me dice el solucionario, a ver, because motorbikes would not have to weave in and out of traffic. Bueno, because motorbikes would not have to weave in and out of traffic. Pero fijaos, ¿qué significa eso de weave in and out of traffic? No sé si la habéis buscado en el diccionario. Sí, ¿la habéis buscado en el diccionario? No. Vale, o sea, no tenemos, bueno, no sé, lo pregunto, ¿qué significa aquí o en casa? ¿Qué significa eso de weave in and out of traffic? Fuera, al ver over dicho fuera de. Ok, pero weave, el verbo ese, W-E-A-V. Salvar. No sabemos lo que significa, pero hemos dado con la respuesta correcta. Ergo, hay veces que no hace falta saberlo todo, ¿vale? Es decir, la clave o lo que os ha llevado a decir y identificar correctamente que esa era la respuesta correcta, evidentemente no es weave. Weave in and out, weave es cuando tú estás cosiendo, por ejemplo, y ahora metes la aguja, haces como un círculo hacia arriba, una parábola y luego hacia abajo. Eso es to weave in and out. No sé si me explico. Sí, hacer como un hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, imagínate un camino o una carretera de montaña que ahora hace una curva hacia un lado, luego hace una recta, luego una curva hacia otro. Entonces eso dice que esa carretera weave, ¿ok? Es el weaving lane. Lo que hacen los de la motocicleta es que, pues lo que vemos muchas veces, ¿no? Que ahora te van por un lado y se te meten por el otro y ahora tal. Bueno, pues parece ser que eso no lo harían, no tienen que hacerlo, they don't have to, no hace falta que, un modal, y por lo tanto por eso se reducirá los accidentes. ¿Vale? Ok.
La traducción dice de with. Uf, ¿cómo sería? No, si queréis, es que hay veces que eso, que no tengo ni... O sea, no puedo dar una traducción. No sé cómo se dice en español. Una traducción, pero ahora mismo Word... Serpenteantes, una serpiente tal. Pero with, ahora mismo os digo gracias a Word Reference, no gracias a mi cabeza. Cuando lo busque aquí, ajá. Dice tejer, entretejer, hilar, entrelazar. Vale, bueno, no sé exactamente, pero o sea, la motocicleta se entrelaza en el tráfico. Bueno, queda un poco lírico, no es exactamente. Vale, pero bueno, esa es la idea. Vale. Ok. D. Are there any cities where this sharing is already allowed? ¿Qué significa esta pregunta? Sin haber mirado, no sé si habéis mirado el diccionario. No. Yo recomiendo que incluso si lo hacéis tranquilamente en casa y demás, intentad no mirar el diccionario ya. Pero bueno, ¿qué te está preguntando esta pregunta? Are there any cities where this sharing is already allowed? Que algunas ciudades donde... hay algunas ciudades que están jardines... ¿Cómo era lo de carriles, ¿no? Controlando. Pero ¿cuál es la idea? Aunque no sea la traducción está aquí. Yo lo que... A ver. Que se esté controlando que esto va bien o que... Bueno. O que lo vayan a utilizar porque... Más o menos, o sea, habéis llegado, no sé, yo digo en casa y tal, habéis llegado a una idea aproximada. No es exacto, lo que te pregunta es, ¿hay alguna ciudad donde el compartir el carril ya se ha permitido? Bueno. Pero lo que estáis diciendo, vuestra deducción, os ha debido de llevar a una respuesta, yo creo que correcta. Vamos a comprobarlo. ¿No? Yes, there are. Motorbikes have been able to use bus lanes in Bristol in Bristol. En Plymouth, no, voy a poner más pequeño porque no consigo ver. Dice, yes, there are, estamos en la número 4, motorbikes have been able to use bus lanes in Bristol and Reading for years. Last year, Plymouth opened its bus lanes to motorcycles after a trial. No, pues ya digo, un poco la pregunta tal y cual, más o menos la había entendido, sí pensaba que a lo mejor os podía llevar a esto aproximado. Es decir, lo que preguntan es... Westminster, Houston and Redmond. Sí, pero entonces la a ver, ¿puedes repetirlo, Margarita? A ver. A ver. ¿Puedes repetirlo, por favor? A ver. Dice, including Westminster, Houston. No, porque eso es, y lo que dice el texto es que si se aprobara, entonces tendrían que otros distritos de Londres o de la tal tendrían que hacerlo también lo mismo la prueba. No, la pregunta lo que te decía, si ya hay ciudades en las que esa experiencia se estaba produciendo. En Bristol and Reading. 4 years. Last year, el año pasado, fue en Pittsburgh. Ajá, en Plymouth. Esa es la respuesta. Yes, there are. Con esta cosa de decir que si nos preguntan si nos hacen una pregunta de sí o no, pues que quede yes, there are. Motorbikes have been able to use bus lanes in Bristol and Reading for years. Es decir, que ya la utilizaban en Bristol y Reading. Last year, Plymouth opened its bus lanes to motorcycles after a trial. Se puede esto también, quiero decir que no sé si alguien lo ha reformado o lo ha reformulado, porque también puede ser. Esto es muy apegado al texto, siempre intentamos que a ver si lo digo, las respuestas sean lo más un poco pegadas al texto, es decir, que reproduzcan esa cosa de que si se puede poner exactamente igual, se ponga, ¿vale? Y bueno, en ese sentido, esta número 4 va un poco por ahí. Vale. Y ya digo, ¿cómo puede una reformulación? Pues yes, there are. Vamos por probar, por hacer otra. A ver. Imaginaos que...
más corta, pues primero, lo que yo... Sí, ¿Qué pasa? ¿Y por qué? Ah, no sé. Yes, there are in Bristol reading and Plymouth it has been allowed for some time now. Vale. Bueno, lo que pasa es que esto es una reformulación ya, ¿no? Es decir, estamos resumiendo, pero hay otras veces, sí, in Bristol, Reading and Plymouth, it has been allowed, es decir, eso, ese compartir, ya se ha permitido desde hace algún tiempo. ¿Vale? Ese for some time now, que es una expresión que se puede utilizar con el present perfect, ¿no? Ya hace un tiempo. En este momento ya hace un tiempo que eso se lleva for some time now. Bueno, como eso, como otra, another possibility. Okay, let's have a look at the next. Y si no es, claro. Y la última, according to the results of the trial in London, should bikers be allowed on bus lanes? Why? Si se debe a los ciclistas, permitir que los ciclistas se metan en los carriles del autobús, de acuerdo a los resultados de la experiencia de Londres. Dice, yes, yes, they should, because early figures from the first 4 months of the trial suggested that collisions between cyclists and motorcyclists had fallen by 40%. Apegado totalmente al texto. Yo lo he puesto, pero he puesto 10 because a partir de collisions. Ajá. Esa última Okay, yes, because collision between cycle and motorcycle, okay, también, vale, funciona. Es una forma de acortarlo, me gusta esa forma, ¿vale? En lugar de decir because early figure, bla, 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 dice yes, they should because collisions between cyclists and motorcyclists had fallen by 40%. Fíjate, para que quedara... Okay, vale. Pero fíjate, para que funcionara mejor todavía, yo incluiría, después de had fallen by 40%, in the first 4 months. ¿En dónde? Tu respuesta, la respuesta americana sería, yes, they should, because collisions between cyclists and motorcyclists had fallen by 40% in the first 4 months. Yo creo que sería bueno incluir ahí una idea de tiempo, ¿vale? A ver, que si no lo incluye, no creo que supusiera muy tiqui-piqui, pero para completarlo mejor, sí, habría que introducir quizás ese elemento de tiempo. Y fijaos, aquí en la respuesta, que no sé si lo hace el texto, ciclistas y motociclistas, que juegan durante todo el texto con bikers, no sé, me estaba dando cuenta que en algunas incluso bikers parece que también son ciclistas. Dentro del texto, dentro del mismo texto que habíamos dicho, yo había dicho al principio que claramente bikers eran motociclistas y cyclists, pero a lo largo del texto estaba viendo ahora que varía, ¿no? Y hay veces que en realidad bikers se refieren a las bicicletas, cyclists a los motorcyclists. Sí, en ese sentido es un poco, it's a bit confusing. El próximo año, porque este año es Why? Because, o sea, digo yo, bueno, because yes, because trial, pero no tiene nada que ver. A ver, pero sigue. Because trial in which the number of biker cellular killer. A ver, entonces, ¿por dónde? Quiere decir que es, yo he visto que digo esto como que aquí después de motocicles after a trial in which. Dice, after a trial in which the number of bikers seriously injured. Sí, lo que pasa es que primero, ahí hablan de la experiencia en Plymouth.
en Plymouth, no en Londres. Ellos hablaban, la pregunta especifica que hablan, tiene que ser Es de la complicado experiencia. después, ¿eh? En el texto, al final con las questions, bueno, puede ser que se haya complicado un poco. Los textos, recordad, son en sí mismos, no son ni complicados ni tal, luego son los ejercicios los que determinan cómo se pregunta o como tal el que sea. Ella digo, en ese sentido la respuesta no sería válida porque, aparte de que creo que está incompleta la estructura que tú has escrito, porque se queda un poco ahí coja, dice, after a trial in which a number of bikers seriously killed. Y quedan ahí. Pero es que se refiere a al experimento en Plymouth. Y la pregunta utiliza el experimento, dice específicamente in London. ¿Ok? Dice, vamos a bajar otra vez. A ver. Qué sentito. According to the result of the trial, based to the trial in London. Trial in London. Ok. Siempre que el tiempo lo permita. Sí, esa respuesta es buena, la que ha hecho Maricarmen, hemos dicho. Digo que siempre que el tiempo lo permita, quizá a lo mejor cuando ya vayamos acercándonos más al examen, es bueno que a lo mejor volváis a hacer ejercicios de los textos que ya hemos hecho, sobre todo a lo mejor aquellos textos que os hayan resultado más difíciles, ¿vale? Como tenéis la grabación, tenéis la solución, etcétera, pues es una buena cosa. Bueno, y por último, Que la hagamos en casa. como repaso, siempre que podáis en el sentido de si tenéis tiempo. Si tenéis tiempo, y quizás, sobre todo, cuando nos acerquemos un poquito más ya, Alex, porque va a haber momentos en que diga, bueno, pues yo ya empiezo a repasar y tal, ¿no? En el caso de inglés lo que pasa es que como estamos constantemente repasando en cierta forma, aunque añadamos contenido nuevo, pero es bueno que a lo mejor diga, bueno, pues voy a repasar este texto que no lo hice bien, o esta pregunta de ese texto que me salió regular, para que un poco, sí, afianzar eso, lo que se haya visto y demás, sí. Bueno, y por último, el que más éxito tiene siempre, aunque digáis que no, expreséis esa resistencia, el de synonyms, ¿no? Ok, the first one dice web, como nombre, paragraph 1, pues me dice web sería network. Ah, mira, aquí me dio por ponerla. Vale, network. ¿Qué network significa eso? Ya decíamos el otro día que Internet es International Network, red internacional. Not allowed, no permitido. Aquí, fijaos, como sinónimo en este texto, justo de la casualidad que lo comentábamos antes, kept out of. Yo se la he puesto por descarte. Bueno, ok. ¿Cuál era la que hemos dicho de...? Not allowed, ¿vale? No está permitido en ese texto y en esa frase que decía y se mantiene fuera de los were kept out of. Fijaos, vámonos al texto. Sí. Para que lo veáis, porque, insisto, not allowed, que la palabra del ejercicio es no está permitido. Al principio del texto dice, en la tercera línea, no, perdón, el segundo párrafo, dice, before the start of an 18-month trial last year, bikers were kept out of red route bus lanes, es decir, were kept out of de ese carril, es que no se les permitía ir a ese carril, ¿no? Es lo que nos está queriendo decir. Por eso, not allowed, no se permite, no permitido es kept out of. En este contexto, recordad que siempre el ejercicio de los synonyms, hay que buscar el synonym en el texto. No son synonyms forever and ever. No tienen por qué. Bueno, asked, questioned, okay. Now, already. Y por último, heard. Sí, ahora es ya. Aquí, vale, funcionaría bien. Y por último, heard con injured, ¿vale? Eso no es fell. Eso no es. No, fell es caído. No, fell es caído. Hurt, y además que hurt and injured son dos palabras
relativamente comunes. Hay un apartado de vocabulario que habla sobre la salud y demás, y ya remarcaremos ¿Cómo es? injured, ¿Qué ¿ok? quiere decir? Herido, lesionado. Pues yo como lo vi, fel es... Pero fel es el Ah, pasado ya. de... No. A ver. Pues yo me entiendo que el malo. Fijaos, dice, estamos en ese último párrafo, en el párrafo 5. Last year, Plymouth opens its bus lanes to motorcycles after a trial in which the number of bikers seriously killed or injured. Y luego, fell, lo que sería fell, es decir, es descendió, que el número de eso descendió, pero solamente es injured. ¿Vale? Yo digo injured and hurt son comunes, ¿vale? Son palabras comunes, pero yo digo, volveremos a ellas cuando se hable de la salud y la enfermedad y todo eso. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues ya hemos hecho el texto. ¿Vale? Si no hay preguntas, sería... Bueno, ahora Lucía Esmeralda, que os incorpora ahora y no nos había dicho, no había dicho nada. Vale, bueno, pues dejamos aquí el texto. Sí, además